Esa noche hizo frío. Tusi reorganizó la hoguera circular. Desde ese lugar, en la cima de la montaña, veíamos solo las llamas de la hoguera. Estas ascendían, estrepitosas, explotaban y centelleaban en las alturas. Los niños crujían y chisporroteaban partículas que se disparaban sin orientación, y varias las esquivé, pero hubo una chispa grande, como de medio centímetro de diámetro. Se introdujo en la solapa de mi zapato y mi piel. Desesperado me lo quité y me puse a saltar de dolor. Tusi de primera se puso a reír. Al ver que me dolía, se retractó de su burla. Fue a buscar agua y a encontrar alguna hierba. No demoró mucho. Trajo sobre su cabeza una palangana con agua muy cristalina de una vertiente y, siguiendo el declive de la falda montañosa, halló la cola de caballo, una hierba adecuada para este padecimiento y cualquier tipo de heridas, según lo que me explicó. Preparó una infusión y dispuso una pequeña porción en un trapo, el que me puso en el tobillo. Me pidió que no mirara más las llamas porque al parecer varias chiribitas habían castigado a mis ojos. Los tenía enrojecidos. Estaba cansado, solo deseaba dormir. Calmado del dolor del pie, reubicamos 3 lápidas sin inscripciones para no tener reclamos posteriores de muertos que buscasen su sepulcro. Habíamos logrado un cuchitril de 3 piezas, pequeño pero nos guarecería. Pusimos el visillo como entrada para que nos protegiera de cualquier cosa que volara o de centellas que se escindieran de la misma fogata. Corría un viento salvaje. Veíamos elevarse muchas chispas. Finalmente nos acomodamos en el interior de nuestra improvisada casa. Tusi se reía jovialmente y estaba muy animosa. Dormiríamos juntos. No haríamos nada por sus prejuicios. El interior estaba cálido. Me quité la ropa. Quedé en camiseta y calzoncillo. Me eché en el suelo y me dispuse a dormir. Ella hizo lo mismo. Se acostó y quedamos muy cerca. Sentía su cuerpo rozando el mío. Al rato me dijo que no podía dormir. ¿Por qué? Te escucho respirar. No puedo dejar de respirar. Para eso hay que estar muerto. Me di vuelta y quedamos espalda con espalda. Al rato preguntó, ¿duermes? No, ¿y tú? Tampoco. ¿Tú crees que si hacemos el amor pudiera pasar algo malo? ¿Cómo qué? ¿Quieres hacerlo? Me gustaría solo si tú lo deseas, pero ¿no pasaría nada malo? ¿Cómo qué? ¿Que quedara embarazada? ¿Una muerte embarazada de un ser vivo? Quizás tendríamos un bebé medio vivo, medio muerto. Olvídalo. ¿Y si alguno de los dos tuviera una enfermedad venérea? Mejor durmamos. Si tuviéramos un hijo, ¿cómo le pondríamos? Luna si fuera niña. ¿Y si fuera niño? Ya sé. Edward. Me dio rabia y se lo dije. Tú no dejas a ese Edward. No puedo. Es el amor que me tiene loca, ¿entiende? Me suicidé, ¿lo entiendes? Lo dijo suspirando muy amargamente. Sí, le contesté, y por sus sollozos me di vuelta y la abracé. Lloró en mi regazo con un llanto de las profundidades del abismo. Le acaricié el cabello, gimoteó largo rato y, vencida por el cansancio, dio un último puchero y se durmió. Le pregunté a la aplicación más allá si podía darse el sexo entre un vivo y un muerto. Me respondió que no tenía computada la pregunta ni la respuesta y que quedaría pendiente para más adelante. Insistí que también preguntara si alguien quedara embarazada, qué sucedería con la criatura biológica y cívicamente. Confiado de que tendría una respuesta pronto, me dormí. Amaneció con una ventolera intermitente hasta que fue ventanal. Parte de la hoguera se destruyó y Tusi diligentemente la arregló. Se acercó preguntando, ¿quieres un café o un té? Café, le dije. ¿No hay nada para comer? Tú sabes, nosotros los muertos no comemos. Si lo deseas, bajamos al pueblo y compramos algo. Vi las faldas de la montaña repleta de muertos que se movilizaban y recordé la leche. ¿Podrías darme café con leche? Ella asintió con la cabeza. Se metió en nuestra casa improvisada y se ordeñó para una taza. Al volver sonreía y dijo, soy tu vaca lechera.
Me pasó el café con leche y me dio un beso en la mejilla. Sigamos con lo nuestro, con nuestra entrevista. ¿Piensas en él? Sí, no puedo olvidarme. Está en mi mente a cada instante. Edward conquista a casi todas las mujeres, habla con una y seguro la lleva a la cama. Tú lo dijiste, es un mujeriego. Y para hacerlo necesita hablar, convencer, tener buenos y agradables modales y argumentos. Sí, él es feo, y ser feo lo hace más atractivo. Nosotros las mujeres pensamos, si este hombre es feo, debe tener una belleza interior y muchas cualidades. Pero desde un principio supiste que era mujeriego y no te importó. Sí me importaba, nunca pude soportar sus infidelidades. Como no estábamos casados, decía que nuestra relación era abierta. Éramos dos antiburgueses sin prejuicios. Para mí no era correcto, y él terminaba saliéndose con la suya. ¿Te enojabas? Sí, porque me respondía con indiferencia o con silencio y con esa mirada que me vencía. Él lo sabía y me trataba con esa indiferencia. Qué ganas de llorar me daban. Cerraba los puños y llevaba mis manos hacia abajo. No sé por qué aguanté tanto tiempo a su lado. ¿No lo sabes? Quizás sea porque dependí mucho tiempo emocionalmente del Moro. ¿Quién es el Moro? Así llamábamos a papá. Tenían seudónimos para cada quien. General para Engels, el Moro para Carlos. Sí, muchos seudónimos. Como te decía, dependí del Moro. Él fue un padre autoritario y cuando murió fue incapaz de llevar mi vida independiente al no tener a alguien a quien aferrarme que sustituyera a mi padre. ¿Edward se parecía a tu padre? No, para nada. Pero quizás yo lo veía así. Por aquel tiempo leía a Hartmann, el filósofo alemán. Sí, y también a los médicos vieneses, Breuer y Freud, que hablaban del inconsciente. ¿Qué leías? Trataba de entender todo aquello que hacemos en forma involuntaria. Buscaba una explicación. Edward tenía un carácter difícil. Terminó abandonándome. Se llevó todo lo de valor. Me dejó mal económica y emocionalmente. Solo me dijo al irse que no intentara comunicarme con él, que si era de importancia que lo hiciera a través de un intermediario, un actor con sobrenombre, un M. Muchos sobrenombres y nuevos personajes en tu vida. Sí, y yo acudí a Freddy para que me ayudara. Sí, soy muy tonta. Quería que él, como M, le convenciera de que Edward volviera a mi lado. Estabas enamorada, tontamente enamorada, brutamente enamorada. Él volvió, sí, volvió y no lo hizo humilde, volvió arrogante. No volvió por mí, volvió porque se sentía enfermo. Y yo creía que había pensado en nuestros 14 años de convivencia. Qué tonta, muy tonta. Nuestros 14 años y medio. Tú sí se puso a llorar. ¿Cómo le das consuelo a una muerta? Me preocupaba que tratara de suicidarse. Eso no era posible. Quizás desperdigaría sus huesos por la falda de la montaña. Sería una forma de solucionar la depresión en que incurren los muertos. ¿Entran en depresión los muertos? Lo pregunté a la aplicación más allá. Dejó la respuesta pendiente. Me di cuenta que la aplicación estaba en ciernes y que yo tendría que ayudar. Volvió al nido, a nuestro nido. ¿Entiendes que era nuestro nido? ¿Mi nido? Supongo que era tu casa. Sí, me gustaba llamar así a mi casa. Cuando llegaba a casa en el frontis, más bien en el umbral de la puerta de entrada, y antes de ingresar, me detenía y le daba un saludo. Mi nido, he vuelto. Mi nido, estoy aquí. Te echaba de menos, mi nido. Te echaba de menos, nido mío. La tratabas con cariño, con amor. Sí, mi nido se lo merecía. Y a nuestra casa improvisada, la que hicimos, la que tiene 3 lápidas como paredes, la que protegió nuestro sueño ayer, dime, ¿cómo la llamarás? Déjame pensar. Ambos la miramos. Era de un negro brillante, el sol la acariciaba con todos sus rayos y el visillo flotante cubría su pequeña entrada. Tenemos que bautizarla. Tomó mi mano y fuimos al umbral. Nos arrodillamos, cerramos los ojos, el viento se atenuó, el sol se arreboló de colores, la palangana adquirió el tornasol,
en su agua contenida, y lejos, en el horizonte, un arco iris nos brindó nítidos sus colores. Frente a frente, te nombro aquí en las alturas, con audioletras y con todos los audiolectores suscritos. ¡Ey, tú! Apúrate en suscribirte para que seas parte de este bautizo. Te nombro Cubil, mi Cubil, nuestro Cubil. Eres el sitio cercano a las estrellas donde nos recogemos para regocijarnos, descansar y dormir. Me gustó, Tusi. Eres encantadora. Quiero hacerte el amor. Vamos a nuestro cubil. Todavía no. Le consulté a la aplicación Más Allá si una relación sexual entre nosotros es viable. ¿Qué te respondió? Que averiguará y que por el momento tenemos que abstenernos. Pero podemos abrazarnos. Sí, en eso no hay problema, no hay traspaso de humores. Vamos a darnos un abrazo en nuestro cubil. Sí, vamos. Nos abrazamos un buen rato hasta que una ventolera agarró, soltó y se llevó nuestro visillo. Tusi se separó de mí y fue rauda en su busca. Lo colocamos al umbral del cubil y lo aseguramos parapetándolo a las piedras desde su base. Creo que miré con ojos de bobo a Tusi. Me estaba enamorando de ella. Bueno, por lo de bobo no tengo otra cara. En eso pensé en Lily. Le estaba fallando. Tusi me conmovía, me hacía sentir el amor. Amor, amor. Dilo tú, audiolector. Amor, amor, amor. Rico, ¿no? Decirlo 3 veces es sentirlo increscendo. Repítelo, audiolector. Amor, amor, amor. No quiero que se nos vaya el día. Me dirigí a Tusi, quien afanosa le sacaba brillo a uno de los huesos del pie. Hacer este menester es necesario, pero engorroso. Hay que volver a colocar los huesos en su lugar y eso es lo complicado. Volvamos a lo nuestro. Sí, continuemos a lo que hemos venido. Edward, ¿por qué volvió? ¿Porque se sintió gripado? Tusi se rió. Espera, deja que te cuente. Él sospechaba una terrible enfermedad. Me escribió una línea. Vuelvo. Estaré en casa mañana. Después recibí un telegrama. En casa definitivamente. 1:30. ¿Cuándo fue eso? Él llegó el 1 de septiembre de 1897. Ingresó al nido. No dijo nada. No. Dijo, ¿así es como me recibes? Esperaba que yo le diera una bienvenida cálida y se manifestó bastante ofendido porque yo no me arrojé en sus brazos y que le pidiera disculpas. Yo trabajaba en mi habitación. Esa noche tuvimos una fuerte discusión, breve, pero bastante subida de tono. Le dije, tonto, y muchas cosas peores. ¿Qué enojada estabas? Se había gastado todo y me volvió a chantajear. Se quedaba conmigo si le daba el resto de la herencia de Engels. ¿Y tú accediste? Sí, lo necesitaba a mi lado. Dependía de él emocionalmente. Él lo sabía. ¿Por qué no estaba audioletras conmigo? Porque no había nacido. Además me puso una condición. ¿Cuál? Que tendría total libertad para ir donde quisiera y con quien quisiera. ¿Aceptaste? Sí. El único que me apoyaba era Freddy. A él le consultaba todo. Era un buen hermano. Le pedía que viniera y venía. Le pedía un consejo y me lo daba. Le pedía ayuda y me ayudaba. Tomabas tus propias decisiones, llevada por las emociones. Sí, así era. En noviembre se agripó Edward y le cuidé como si fuera su fiel esposa. Tuvo fiebre muy alta por varios días. Quedó débil, muy delgado. Le organicé y pagué un viaje a Hastings para un mejor clima. Su actitud hacia mí no cambió. Ingrato. Sí, también lo digo. ¿Cómo se puede ser tan ingrato? Para pasar mis angustias, le escribía seguido a Freddy. Comencé a depender de la comunicación entre ambos. Ansiaba verlo. Sentía que él era mi único amigo en quien podía sincerarme. Le confié la gravedad de Edward, una enfermedad renal que tuvo de joven. Reapareció como un tumor renal que se debía operar. A pesar de todas mis atenciones,
Edward se siguió portando brutalmente egoísta. Ni para sus propios gastos médicos ayudaba. Yo era quien respondía sin saber cómo afrontar esas deudas. Lo dijiste antes, estaba enfermo de moral. Sí, el hecho de comunicarme con Freddy es porque no estaba Nimi. Había muerto y vieras que le echaba de menos. ¿Quién era Nimi? Su mamá, Hélène Demuth. Así la llamábamos también. Ese Edward trastornó mi vida, hizo que mis emociones se precipitaran. Yo sufría. Imagina que fue a Londres para ver a médicos y otras cosas. A mí no me permitió acompañarle. Me hacía sentir que no tenía a nadie, que no tenía motivo por qué vivir, que no tenía motivo que valiera la pena. Tusy se llenó de lágrimas y sollozando se abrazó a mí. ¿Tú me querrás siempre, Audioletras? Iba a contestarle, a decirle algo, pero puso sus dedos índice, medio y anular tapando mis labios. Callé. La maldad es solo una enfermedad moral. Estás muy sensible, Tusy, muy llena de recuerdos que no has superado. Incluso estando muerta, no puedes superarlo. ¿Cuál fue el propósito de tu suicidio? ¿Consideras que hay maldad en mi pensamiento? No considero eso, creo que no hubo entendimiento. Entender es perdonar, según un dicho francés. Lo racionalizas todo, tu sufrimiento no te enseñó a entender, solo te hizo padecer. Pensaba que todos mis sufrimientos me habían enseñado a entender y como consecuencia a perdonar. Yo no quiero perdonar y perdoné. Tú no has perdonado, porque perdonar es olvidar. Entonces no he amado. Has tenido una concepción de amar. Eso ha sido tu entendimiento y la creencia de que perdonabas. Llevé a Edward a casa. Sería mejor para él si lo cuidaba en el nido. El hospital no lo trataría mejor que yo. Me sentaba en una silla a su costado, le observaba detenidamente. Él dormía lánguido. Por la mañana lo lavaba con una friega de paño y agua tibia. Le frotaba su espalda, su cuello, su pecho y sus piernas. También aprendía a mudar sus vendas de la herida y le cambiaba cada cierto tiempo. Le servía la sopa que le gustaba, le soplaba la cuchara y suavemente se la llevaba a la boca. Consumía poco, estaba débil. Hice esfuerzo porque se mejorara. Él también no quería morir y sintió mi ayuda. En eso me llegó trabajo de traducción. La Federación de Mineros y la Unión de Mineros me lo otorgaba. Confiaban en mí. Ya había hecho trabajos para el Congreso Internacional de Mineros. Recibí un pequeño portafolio y una linda pluma estilográfica. Me agradaba hacerlo. Instalé un pequeño escritorio en la habitación y pasaba las horas con Edgar. Podía cuidarlo en todo momento. Edward adelgazaba, estaba en los huesos, apenas andaba. Se apoyaba en mis brazos y hombros, pero tenía que volverlo pronto a la cama. Por otra parte, nuestros ingresos eran muy limitados. Él gastó lo que disponíamos y nos llegaron cuentas enormes de médicos, facturas de la farmacia, sillas de rueda para salir a pasear y otras cosas. Y además los gastos de mantenimiento de la casa. Yo sufría de pensar que no hubiese una recuperación definitiva de Edward. Trataba de mantenerme ocupada. Cuando volvió a andar un poco, se apoyaba en mi brazo y en un bastón. Fue, como ya puedes suponer, una época de terrible ansiedad en todos los sentidos. Todo ese tiempo pasaba con la inseguridad de que él mejoraría y me abandonaría. Aún en su estado me trataba con frialdad, indiferencia y crueldad. Era rechazada y me avergüenzo de haber sido tratada de esa manera. Pensaba en el suicidio. Era un derecho de cualquier persona que no pudiera o no quisiera vivir. Sabía hasta el veneno que utilizaría. Nada parecido al polvo blanco, el horrible arsénico de Emma Bovary, que le provocó una muerte horrorosa y lenta. Debía ser rápido, pero deseaba yo morir en la cama, vestida de blanco, con el color de inicio como el color de la nada. Esperaba creyendo que él moriría pronto. Llegué a desearlo. Deseaba que fueran sus últimos días. Así lo entendería y perdonaría su enfermedad moral y me perdonaría. Tusy, tu depresión continúa. No sé cómo ayudarte. Continúa estando muerta. ¿Qué puedo hacer por ti? Tu amor era obsesivo. No sé qué decirte. Solo escucharme.
Necesito que alguien me escuche. Escúchame. Yo, la hija del insigne pensador, no pude asimilar y me hundió. Se desbarató en sollozos. No pude entender. Temblaba, se atragantaba y ahogaba con sus lágrimas. Escúchame, que alguien me escuche. Me duele, es mi infierno. Te escucho, libérate. Estoy aquí, te escucho. Me hundió, sí, me hundió. Y antes de venir al nido, unos 10 meses antes, la vi, estaba desarticulada con los ojos desorbitados, llorosos y húmedos, su voz ahogada, desesperada y ensimismada de sollozos, exclamó: «Me hundió. Cuéntame, libéralo, quítate la amargura de una vez». En eso la propaganda inoportuna: «Más allá, más allá». Querida y querido audiolector, ¿quieres pasar a la otra existencia con honores y bienestar? Usa la aplicación Más Allá. La encuentras fácil en la web. En tu teléfono la descargas en tan solo minutos. No te arrepentirás. Más allá, más allá. Si quieres morir sin pena, adquiere el aerosol Muritol. Podrás ser enterrado o sepultado con una bella sonrisa. Recuerda, Muritol hace que tu despedida sea alegre y los deudos dirán: «Se fue feliz». Muritol, sonríele a la muerte. Noticias breves de Más Allá. Apurín comunica a su distinguida clientela que está invirtiendo para que la degradación corporal sea llevada a cabo en menos tiempo, y les pide que disculpen los atrasos ocasionados en las entregas. Los despachadores se infectaron de coronavirus, han tenido que guardar cuarentena, solo esperan poder entregar los productos. Se pide paciencia, paciencia, mucha paciencia. Dentro de los laboratorios biotecnológicos de los países asociados del norte, se ha planteado mutar los genes del mentado COVID-19 por otro más poderoso. Solo consiste en intercambiar unas pocas bases nitrogenadas para que obtengamos el virus Amor 21, más efectivo, más letal, te aniquila en menos tiempo. Es más digno morir por un virus con amor que por un virus que no dice nada. Nos habla el experto, el doctor creador de esta mutación. Sí, señores, si cambiamos solo algunas bases nitrogenadas del genoma de este virus COVID-19, tendremos la expresión del amor. Ustedes, como pueden ver en pantalla, estas microfotografías electrónicas obtenidas con el microscopio electrónico de barrido usando una técnica indirecta que Amor 21 tiene la forma de un corazón simple. Lindo, ¿no? A morir con amor y por amor. Última noticia. El rating o la audiencia de Audioletras es muy baja. Se ha pedido a la gente del mundo entero que se suscriba. Por favor, si no lo has hecho, hazlo. Quiero que este canal sea partner de YouTube. Den likes y aprieten la campanita. Luchamos y luchemos porque este canal sobreviva. Desde ya, gracias. Más allá. Vi a Tusi, seguía llorando. Temblaba su torso entre inspiraciones y expiraciones. Me acerqué y le susurré al oído algo privado, y también que se desahogara de una vez. Se secó las lágrimas con su manga, se sentó a mi lado y sonriéndome dijo: el tal Edward, 10 meses antes de llegar al nido, se había casado con una actriz, una tal Eva Frie, una amateur actriz de solo 22 años. Era su nueva conquista para sentirse joven el desgraciado. Se lo dije, carne fresca, para la tuya que se pudre. Y se casó porque ella no le daría sexo sin papeles o porque le había dejado embarazada. Pasé a ser, después de tanto tiempo, la amante que pronto abandonaría. Me enteré no por habladurías o cotilleos, me enteré por la misma Eva. Le había escrito una carta donde le pedía que fuera a vivir con ella y que me exigiera lo que le correspondía de tenido en común conmigo. Mujeriego tu amor. Y le cerré el ojo derecho. Tusi me sonrió y dijo: le mencioné a Edward que conocía su embrollo.
Él, con toda la frialdad del mundo, me dijo que el asunto no tiene importancia. Me trató de exagerada y se negó a darme explicaciones. Al día siguiente se fue a Londres, seguramente a ver a su esposa, a pesar de su mal estado de salud. Por suerte, en esos días se hallaba Freddy conmigo. Mi medio hermano se portó como si fuera un hermano de verdad. No entendía por qué mi padre, siendo tan adorable, no aceptó nunca a Freddy. Solo recuerdo que para después de los funerales de mamá, mi papá se quedó a dormir una sola vez en la casa de Freddy. ¿Sabes tú si nos estamos alargando con la entrevista? Deseo que cambiemos el estilo. Quiero hacerte preguntas y tú que me respondas. Cuando hayamos cubierto dicha información, me contarás lo que quieras expresar y te escucharé atento. No pienses que no me interesa lo que me dices. Pregunta y te contaré lo que quieras saber. Deja organizar mi apuntador. En el primer capítulo, hablando con tu papá, no me quedaron claras ciertas cosas. Quiero que me confirmes. Sabemos que tu papá nació en Treveris, en la Renania alemana, y que tu abuelo era abogado. Que Treveris había sido ocupada por los franceses y fue Napoleón quien la incorporó a la Confederación del Rin. Pero después de su derrota, como 10 años después, el Congreso de Viena adjudicó a la ciudad al reino prusiano, que se expandía rápidamente. ¿Qué pasó con la nobleza y el principado de los estados germánicos? Como habían sido casi destruidos por las invasiones francesas, deseaban reparar la monarquía hereditaria, volver atrás. Necesitaban suprimir las ideas radicales de unificación de Alemania generadas por Napoleón. En tiempos de mi padre, Alemania estaba dividida en reinos y principados organizados semifeudalmente. El rey de Prusia, Federico Guillermo III, ayudado por el señorío y la aristocracia terrateniente prusiana, y siguiendo el ejemplo de Metternich en Viena, detenía el desarrollo social normal de la mayoría de sus compatriotas por muchos años y creó una atmósfera de estancamiento profundo y desesperanzado. Para ello, el poder de la policía se había incrementado con una rígida supervisión de todos los aspectos de la vida pública y privada, lo que ocasionó una literatura de protesta que era suprimida o castigada rigurosamente por los censores del gobierno. ¿Qué pasó o qué pasaba con los judíos? Sintieron gratitud en el tiempo de Napoleón. Él había eliminado el privilegio y el rango social, el de las barreras raciales, políticas y religiosas. Los reemplazó por los principios de la razón y de la igualdad humanas. La legislación abrió a los judíos las puertas del comercio y de las profesiones que estaban cerradas para ellos, brindando aceptación de la cultura europea general por parte de una comunidad hasta entonces segregada. Pero en los tiempos de mi abuelo, lo que quedaba de estas libertades era revocado por los restaurados príncipes alemanes. ¿Le quitaron los privilegios que habían obtenido los judíos? Sí, por eso muchos judíos se convirtieron a la fe cristiana, de lo contrario retornarían al ghetto. ¿Por eso tu abuelo se cambió de nombre y de religión? Sí, y se había sumergido en las ideas de los racionalistas franceses y de sus seguidores, los Aufklärer alemanes, y se convirtió en su juventud a la religión de la razón y la humanidad. Se apartó por completo de su familia. Cambió su apellido por el de Marx y adquirió nuevos amigos y nuevos intereses. Se transformó en la cabeza de una respetable familia burguesa alemana. Cuando las leyes antisemitas de 1816 le privaron súbitamente de sus medios de subsistencia, se hizo protestante, sí, se transformó en luterano, un año antes que naciera mi padre, en 1817. ¿Cómo era el viejo Marx? No lo conocí, pero por mi padre te puedo decir que era un hombre sencillo, serio, bien educado, ni particularmente inteligente ni anormalmente sensible. Era conocedor de las obras de Leibniz, Voltaire, Rousseau, Lessing y Kant. Poseía además un carácter tímido y bondadoso. Y en los últimos años de su vida se convirtió en apasionado patriota y monárquico prusiano, actitud que procuraba justificar señalando la figura de Federico el Grande,
tolerante y esclarecido príncipe que salía triunfante de una comparación con Napoleón, notorio por su desprecio por los intelectuales ilustrados. Tu abuelo se cambia de nombre. Sí, por el de Heinrich Marx. Y fíjate, educó a su familia como protestantes liberales, leales al orden existente y al monarca reinante de Prusia. La policía prusiana lo tachó de sospechoso. Fue dentro de un banquete en que pronunció un discurso señalando lo deseable de moderadas reformas sociales y políticas, dignas de un gobernante sabio y benévolo. Creo que esto produjo cierta influencia en mi padre Carlos. Él tenía 16 años en 1834. Mi abuelo se fijó que Carlos era poco común. Observó que tenía una aguda y lúcida inteligencia. En él se desarrollaba un temperamento tenaz y dominante. Se entregaba a la lucha por la independencia con todas sus emociones exaltadas y sobre todo con un enorme interés intelectual. Leí varias cartas del abuelo que envió a mi padre. Eran dulces y afectuosas. Le rogaba que moderase sus entusiasmos, que se impusiera alguna suerte de disciplina, que no perdiera tiempo en temas que con tanta y toda probabilidad se revelarían inútiles en su vida posterior, que cultivara hábitos corteses y civilizados, que no dejara de tratar a posibles benefactores y por encima de todo, que se adaptara a las circunstancias para evitar así que la gente se apartara de él. Le rogaba, en suma, que satisficiera los requisitos elementales de la sociedad en que había de vivir. Quería mucho a su hijo, lo adoraba. Lo trataba con mucha delicadeza y jamás se opuso a él ni le impuso su autoridad en ninguna cuestión seria. Sus relaciones fueron cálidas e íntimas hasta la muerte del abuelo en 1838. ¿Tú adorabas a tu padre? ¿Cómo no lo iba a adorar? Él desde joven tuvo una razón lúcida y precisa. Recuerdo que cierta vez me leyó una cita de Condorcet. Audioletras, cierra los ojos, y tú, audiolector, suscríbete y escucha. ¿Estás listo? Es de Condorcet. ¿Cerraste los ojos? Aquí va. El hombre es bueno y racional por naturaleza, y que, con solo apartar de su camino los obstáculos artificiales, cabe asegurar el triunfo de tales cualidades. ¿Qué te pareció? Eso le leí a su padre. ¿Qué te pareció, audiolector? Aprovecha de usar el dedito, pincha en suscribirte. ¿Qué significaba todo ello para Carlos? Que la Iglesia católica y la nobleza feudal habían de desplomarse ante el irresistible avance de la razón. Religión y nobleza no debían existir, solo la razón debía prevalecer. ¿Lo entiendes? Sí, las barreras sociales, políticas, religiosas, raciales, eran otros tantos productos del deliberado oscurantismo de sacerdotes y gobernantes. Con su desaparición, alborearía un nuevo día por la raza humana. Escucha y piensa. Al desaparecer las barreras sociales, surge el nuevo día para la raza humana. Escucha y piensa. Al desaparecer las barreras políticas, surge el nuevo día para la raza humana. Escucha y piensa. Al desaparecer las barreras religiosas, surge el nuevo día para la raza humana. Escucha y piensa. Al desaparecer las barreras raciales, surge el nuevo día para la raza humana. ¿Qué son los productos manifiestos del oscurantismo de los sacerdotes y gobernantes? Escucha y piensa. Son las barreras sociales, políticas, religiosas, raciales. Todos los hombres somos iguales. Esa es la lucha a seguir en todo el ámbito del accionar humano. El abuelo le dijo a mi papá: escucha y piensa mi historia de vida. Nací judío, por lo que era ciudadano de inferior condición legal y social. Logré igualarme con mis vecinos más ilustrados. Me respetaban como ser humano. Llevaba un modo de vida racional y digno. Mis hijos vivirán como ciudadanos libres en un estado justo y liberal.
Algunos elementos de esta creencia aparecen claramente en la doctrina social de mi padre. Carlos no creyó en el poder de los argumentos racionales para influir la acción. Creía en la cabal inteligibilidad del proceso de evolución social. Creía en la sociedad. Es inevitablemente progresiva. Que su movimiento de estadio a estadio es un movimiento hacia adelante, en el sentido de que cada estadio sucesivo representa una proximidad mayor al ideal racional que los anteriores. Detestaba el sentimentalismo, detestaba la creencia en causas sobrenaturales, detestaba las fantasías visionarias de cualquier índole. Detestaba y desestimaba sistemáticamente la influencia de fuerzas irracionales como el nacionalismo, así como la solidaridad religiosa y racial. Un pensamiento abstracto, pero atrapa. La filosofía hegeliana fue la mayor influencia formativa en su vida, como los principios de racionalismo filosófico. Fue ese gusto pronunciado, adquirido en su juventud, por la argumentación lúcida y el enfoque empírico, lo que le permitió mantener una actitud de independencia crítica frente a la filosofía entonces dominante. Y luego, bajo la influencia de Feuerbach, modificaría para adaptarla a su propio esquema más positivista. Quizá esto explique la cualidad realista y concreta de su pensamiento, aun cuando esté influido por ideas románticas. Háblame de tu abuela. Mi abuela no fue muy significativa en su desempeño filosófico y político. Henrietta Pressburg, o Pressburger, pertenecía a una familia de judíos húngaros establecida en Holanda. Su padre fue rabino y era una mujer sólida y con falta de educación, enteramente absorbida por las múltiples tareas del hogar. Fue su madre, cariñosa, preocupada por sus hijos y por lo cotidiano. Mi padre tenía intereses diferentes, literarios y artísticos, tendencia debida sobre todo a la influencia de dos hombres que fueron los que más le enseñaron y de quienes toda su vida habló con afecto y respeto. El primero de ellos era su padre y el otro su vecino, Freiherr Ludwig von Westphalen. Mantenía amistosas relaciones con el afable abogado y su familia. Westphalen era un distinguido funcionario gubernamental prusiano y pertenecía a aquel cultivado y liberal sector de la clase alta alemana, cuyos representantes habían de hallarse en la vanguardia de cualquier movimiento ilustrado y progresista que se registrara en su país en la primera mitad del siglo XIX. Hombre de espíritu abierto, atractivo y culto, pertenecía a la generación dominada por las grandes figuras de Goethe, Schiller y Hölderlin, y bajo la influencia de estos había surcado las fronteras estéticas estrictamente establecidas en París y por la creciente pasión germánica por los redescubiertos genios tales como Dante, Shakespeare, Homero y los dramaturgos griegos. Le atraía la sorprendente capacidad intelectual del hijo de Heinrich Marx, a quien alentaba a leer y le prestaba libros, con quien daba paseos por los bosques cercanos y con quien hablaba de Esquilo, de Cervantes, de Shakespeare, citando largos pasajes a su entusiasta oyente. A tu padre, sí, a mi padre. Carlos, que alcanzó la madurez a edad muy temprana, se convirtió en devoto lector de la nueva literatura romántica, y el gusto que adquirió durante estos años impresionables permaneció inalterado hasta su muerte. En edad avanzada le placía recordar aquellas tardes pasadas con su suegro Westphalen. Le parecía haber sido el periodo más feliz y gozoso de su vida. Un hombre de mucha más edad que lo había tratado en términos de igualdad en una época en que estaba particularmente necesitado de simpatía y aliento. Había sido objeto de atenciones sumamente corteses en momentos en que un gesto falto de tacto o afrentoso le hubiera dejado una marca perdurable. Su tesis doctoral, la de mi padre, contiene una cálida dedicatoria a su suegro Westphalen. Rebosa de gratitud y admiración.
En 1837, Marx pidió la mano de su hija, mi madre Jenny, y obtuvo el consentimiento, hecho que espantó a los parientes de la muchacha debido a la gran diferencia de posición social. Al hablar de Westphalen en los últimos años de su vida, Marx se ponía casi sentimental. Qué dudable. Westphalen humanizó y alentó aquella fe en sí mismo y en sus propios poderes que en todos los períodos fue característica descollante de Marx. Es uno de los raros revolucionarios que no se vieron frustrados o perseguidos en los años juveniles y, consecuentemente, a despecho de su sensibilidad anormal, de su amor propio, de su vanidad, de su agresividad y de su arrogancia, es una figura singularmente intacta, positiva y plena de confianza en sí misma, la que se nos ofrece durante 40 años de enfermedad, pobreza e incesante batallar. Carlos dejó el Instituto de Trèveris a los 17 años de edad y, siguiendo el consejo de su padre, en el otoño de 1835 se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bonn. Allí fue enteramente feliz. Asistió a conferencias sobre Homero dictadas por el celebrado August Wilhelm Schlegel, conferencias sobre mitología, poesía latina y arte moderno. Como joven adolescente, vivió la vida alegre y disipada de los estudiantes alemanes. Desempeñó papel activo en las sociedades de la universidad. Escribió poemas al modo de Byron. Contrajo deudas y, por lo menos en una ocasión, la policía lo arrestó por conducta desordenada. A fines del curso de verano de 1836, abandonó Bonn y en el otoño se inscribió en la Universidad de Berlín. Se dio cuenta que las condiciones bajo las cuales había vivido hasta entonces habían sido relativamente provincianas. Trèveris era una ciudad pequeña que había sobrevivido a un viejo orden a la que no había llegado la gran revolución social y económica que estaba cambiando el contorno del mundo civilizado. Comparada con Trèveris o Bonn, Berlín era una ciudad inmensa y populosa, moderna, fea y presuntuosa. A la vez era el centro de la burocracia prusiana y punto de reunión de los intelectuales radicales descontentos que constituían el núcleo de la creciente oposición. Durante toda su vida mi padre conservó una considerable capacidad de goce y un robusto, aunque un tanto pesado, sentido del humor, pero nadie pudo calificarlo de superficial o frívolo. ¡Qué raro! Por lo general a esta hora hay vendavales, pero el clima está sosegado. Mira, la luna está redonda, blanca y hermosa. Tengo helado los pies. Me acercaré al fuego. Debemos avivar la hoguera. Tusi, con esa fuerza y voluntad del más allá, en poco tiempo logró que las llamas se hicieran adultas. Una hoja de hierba divisé en recodo hacia nuestro cupil. La cogí, era alargada, opaca y natural. Saqué de mi bolsillo una botella de vino. La tenía destinada con el fin de dársela a Carlos. La abrí cuando apareció Tusi y mi mente voló al encuentro del gran minueto de Boccherini. Ella sonrió, sus ojos brillaron sorprendidos y tiernos. En sus pupilas bailaban las llamas de la hoguera. Sostenía la hoja de hierba en su mano derecha. Bebimos ese vino acompasadamente y bajo la suavidad de una brisa nos dejamos llevar por el minueto. Bailamos bajo el gran manto de estrellas hasta que nos venció la noche.